¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora aquí en la 8 Mediterráneo para la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy les vamos a hablar sobre todo de Manos Unidas y de la acción contra el hambre que desarrolla esta ONG católica en países del tercer mundo. Ello al hilo de la asamblea diocesana que esta entidad ha celebrado aquí en Valencia estos días, una asamblea en la que se aprovechó para adelantar los proyectos de Manos Unidas de cara al próximo año, al ejercicio correspondiente al año 2018. A esa asamblea diocesana además se acercó, participó la presidenta nacional de Manos Unidas. Nosotros en Encuentros estuvimos hablando con ella en una entrevista que podrán ver en los próximos minutos y en la que nos participó su propia experiencia personal, su testimonio, sus vivencias en sus distintos viajes a países de África, de Asia, para supervisar los proyectos contra el hambre de Manos Unidas en esos países. Además de eso, hoy les vamos a hablar también de cómo fue la Trobada 2000 y pico, un encuentro juvenil del movimiento Juniors MD que tuvo lugar en el Seminario Mayor de Moncada y que consiguió reunir nada menos que a 1.200 educadores. Y además hoy vamos a conocer también aquí en Encuentros cómo es la nueva iluminación del camarín de la Virgen de los Desamparados en su basílica. Todo esto a partir de ahora aquí en nuestro encuentro de hoy. Bien, pues entramos ya en materia hablándoles de esa asamblea diocesana que se ha celebrado aquí estos días en Valencia por parte de la Delegación Valenciana de Manos Unidas. Una asamblea diocesana que se aprovechó, entre otras cosas, para anticipar cuáles van a ser los proyectos que apoyará en la próxima campaña correspondiente al año 2018 esta ONG católica para el desarrollo. En total serán 18 los proyectos apoyados desde Valencia. La Asamblea Diocesana se inició con una misa en la parroquia de San Martín y que fue oficiada por el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros. A continuación se celebró un encuentro en el Ateneo Mercantil de Valencia, lo están viendo en estas imágenes, una asamblea a la que asistieron 200 voluntarios y colaboradores de esta entidad, tanto de la capital valenciana como de las 81 delegaciones comarcales que tiene esta ONG católica aquí en la Archidiócesis de Valencia. La asamblea diocesana concluyó con un encuentro con jóvenes de Manos Unidas de las diócesis de Valencia, de Alicante y de Castellón. Jóvenes que han participado además en la campaña Cambiemos por el Planeta, Cuidemos a las Personas, una campaña de la Red Internacional de Organizaciones Católicas de Desarrollo de Europa y de Norteamérica, una entidad a la que pertenece precisamente Manos Unidas. En imágenes estamos viendo en esa mesa presidencial al obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros, también al delegado diocesano de Manos Unidas, Eladio Seco, ahí lo tienen en pantalla, y también en esa mesa presidencial a quien es la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, con la que, como les decíamos al principio, estuvimos hablando ese mismo día en el que se celebró la Asamblea Diocesana. Esta será ya la campaña número 59 de nuestra lucha contra el hambre.
Bueno, pues fue una conversación muy interesante la que tuvimos con Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas. Ella nos estuvo contando sus distintas experiencias en los viajes que ha realizado a países de África y de Asia para supervisar los proyectos que esta entidad católica desarrolla en esos países y que tienen como fin último erradicar el hambre y la pobreza de esas sociedades. Ella además nos contó también el giro radical que supuso para su propia vida el hecho de poder empezar a colaborar y a participar, a trabajar en Manos Unidas. Hace 15 años ella trabajaba en el ámbito financiero y en el ámbito de la bolsa y dio un giro radical, un giro maravilloso, como ella misma cuenta, y ahora veremos, tras poderse involucrar en una actividad totalmente distinta, en este caso al servicio de las personas más pobres del planeta. Esto es lo que nos dijo la presidenta nacional de Manos Unidas. Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas en España, bienvenida al programa de Encuentros y gracias por atender nuestro requerimiento para esta conversación, para esta entrevista. Encantada de estar con vosotros. Bueno, estamos celebrando aquí en Valencia la Asamblea Diocesana de Manos Unidas. Se está indicando cuál va a ser el proyecto, la campaña para el año que viene, para el año 2018 de Manos Unidas, con ese lema que es el de comparte lo que importa, y que nos interpela, ¿no?, a pensar bien nuestra escala de valores, que es realmente lo esencial que podemos nosotros compartir a los demás. En este sentido, ¿qué es lo que nos pide Manos Unidas en esta nueva campaña de cara al año 2018, para que podamos nosotros aportar a las personas más pobres del mundo a paliar la pobreza y el hambre? ¿Qué nos pide Manos Unidas esta vez? Yo creo que comparte lo que importa, tenemos que entender lo que significa. O sea, nos pasamos la vida compartiendo cosas. O sea, el WhatsApp, la foto, no hay nadie que vaya a un sitio y mande una foto a todo el mundo. Compartimos cosas mucho más intrascendentes o frívolas y nos olvidamos o damos la espalda o no miramos a lo que importa de verdad. ¿Qué importa de verdad? Pues yo creo que las personas, pero realmente en la persona, no que estoy en un sitio, sino, bueno, pues yo creo que destaco mucho pues los últimos datos de la FAO, que hay 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo, un dato que además ha crecido respecto al año anterior, que eso es un dato muy duro, o sea, que hay 40 millones de personas más que pasan hambre sobre el año 2015. Después, ¿qué es lo que importa? Importa la dignidad de estas personas, importa intentar llegar a ellas, intentar ayudarlas. Entonces, bueno, pues Manos Unidas intentamos ayudar a mejorar la vida de estas personas que están sufriendo en el mundo. Entonces ahí es donde intentamos compartir lo que importa. Y para intentar traducir en paliar estas necesidades, en atender a las cosas que importan realmente en nuestro mundo, se van a programar una serie de proyectos, ya están programados. ¿Qué líneas de actuación van a ser las principales el año que viene? Bueno, Manos Unidas trabaja desde hace casi 60 años en varias líneas de actuación y lleva trabajando y seguirá trabajando, pues como son la educación, como es la sanidad, como es toda la parte de agricultura, que es la soberanía alimentaria, como es la pequeña parte de infraestructuras, pequeñas infraestructuras, pozos, como es el proyecto de mujer, de ayudar a las mujeres a salir adelante, que son el motor de las sociedades. Entonces, esas líneas van a seguir, pero llevamos 3 años en este trienio que termina el año que viene con Comparte lo que importa, hablando de la soberanía alimentaria, de llevar el compromiso, como ha sido el lema del año 2017, el mundo no necesita más comida, comida hay, lo que pasa es que tenemos que hacer que llegue a esa gente, que no haya tanta gente que pase hambre. Entonces, estamos dando cada vez más un peso a la ayuda a la soberanía alimentaria. Como yo digo, si alguien no come es imposible que haga todo el resto. O sea, si alguien no come, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, como alguien que está malnutrido es que ni siquiera se puede desarrollar intelectualmente lo suficiente. Entonces, aunque vamos a seguir en todas las líneas, estamos potenciando cada vez más los proyectos agrícolas, de soberanía alimentaria, de mejorar el riego, que eso implica todo de formación de agricultores, por esa línea. Todo esto será para el año que viene ya, 2018, pero estamos acabando la campaña del 2017, todavía quedan unas pocas semanas, donde ha habido también un lema muy estimulante, muy interpelante, que nos tiene que hacer mucho pensar, y que era que el otro de: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En este final del ejercicio 2017, ¿qué balance haría la presidenta de Manos Unidas en España en torno a esta campaña, que también ha centrado el punto de vista en la necesidad de combatir el hambre? El lema de el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, implica que todos tenemos que asumir un compromiso, no solamente dar una limosna para que alguien llegue, es compromiso de cambiar nuestra forma de vida, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Hay comida suficiente en el mundo para dar de comer a todo el mundo. O sea,
somos 7.000 millones de personas y hay comida de sobra. Es lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la paradoja de la abundancia. Pero no llega. Entonces, ¿cómo puede llegar eso? Pues con un compromiso nuestro. Entonces, ese compromiso, insisto, no es solamente económico, que por supuesto que lo es. Hace falta dinero que la gente apoye para apoyar nuestros proyectos. Pero también hace falta mentalizarnos para cambiar nuestros estilos de vida. El Papa Francisco insiste mucho en ello, en su última encíclica, en la Laudato Si, hablando de que nuestros estilos de vida, que no puede ser ese derroche, ese desperdicio de alimentos, tenemos que comprometernos, por lo menos ser conscientes. Yo con este lema este año, cada vez que tiro, he intentado no tirar yogures caducados porque me los tomo, pero cuando lo ves, dices, oye, es que la cantidad de gente que está pasando hambre y yo estoy aquí comprando indiscriminadamente, tengo que comprometerme y ayudar a la gente. Eso, por esa línea va el lema. Y además de este planteamiento, ¿no?, que lleváis muchos años en Manos Unidas recordándonos, ¿no?, que no hay que tirar la comida, que hay que llevar un estilo de vida sostenible. Otro mensaje también, un poco en la misma dirección, es aquel de que no hay que considerar la comida como un negocio, sino como más bien un derecho. Y que cuando no se plantea esta lógica, pues entonces también se fomenta el hambre. Sí, o sea, es uno de los derechos fundamentales, porque si no llega la comida, si no tienes el derecho a la alimentación, derecho a la vida, es que al final la gente se muere de hambre, si no. Entonces hay que enfocarlo como un derecho, o sea, es una cuestión de justicia, no es una cuestión de una miseria, de una limosna que damos a nadie, no, es que es cuestión de justicia, de la dignidad de las personas, tiene que tener derecho a comer. Y evitar esa mercantilización de los alimentos que se considera es un mero elemento especulativo más, ¿no? La gente tiene que tener derecho a su arroz. Además, en los países en los que trabajamos normalmente son unos alimentos muy básicos que el precio del arroz o el precio de la soja o del maíz se vea fluctuado y suba o baje en función de mercados especulativos no tiene sentido cuando la gente no sabe lo que es eso y mientras tanto no tienen arroz y les ha subido el precio y no pueden llegar. Entonces ahí es donde queremos decir, es que es un derecho fundamental para todos. Claro, nos gustaría también preguntarle por aspectos más personales de su participación en Manos Unidas, donde está vinculada desde el año 2002. Al principio, integrada en las áreas de proyectos en África, en Asia. Nos gustaría que compartiera con nosotros su experiencia en la visita a estos países tan pobres de estos continentes, la experiencia general y también alguna imagen concreta que usted guarde en su memoria de una forma especial para usted. Efectivamente, yo desde el 2002, yo entré en Manos Unidas, entré directamente en proyectos, entré en África, empecé a trabajar un poquito en Nigeria y en Ghana, pero rápidamente salté a Sierra Leona. Y fue mi primer viaje a un país que acaba de salir de la guerra, de una guerra tremenda, una guerra civil. País rico, por otro lado, porque es verde, no debería haber hambre, pero había mucha miseria, había mucha gente sufriendo polio porque no se habían vacunado y la verdad es que fue una experiencia muy impactante y sobre todo tremendamente enriquecedora, que me justificó completamente que tenía todo el sentido que trabajar en Manos Unidas. Fue decir, pues yo hago un proyecto, ayudo, a lo mejor esto llega, es que llega, es que cambia la vida de la gente, es que cuando te pedían, por ejemplo, una valla para un colegio, decías, la verdad es que me sorprende que me pidan una valla para un colegio. Cuando ves el colegio que está al lado de una carretera, que resulta que entran los animales si no hay una valla, o que los coches se saltan y atropellan niños, pues entiendes el sentido de que te pidan una valla, aunque con nuestros ojos del norte no podamos entender la importancia que eso tiene. O la importancia que tiene, pues vimos un hospital que estaba abandonado por la guerra y había una mujer parturienta en aquel momento en mitad de un pasillo porque no había nada. Entonces, poder rehabilitar ese hospital da vida. Entonces, yo recuerdo la vuelta de ese viaje, que fue el primero, como diciendo, tengo claro por qué estoy aquí. Fue yo lo digo siempre, un chute muy fuerte de vitamina, decir, oye, soy una privilegiada porque no he nacido en un país del norte, pero además soy una privilegiada porque con lo que yo tengo soy capaz de intentar cambiar un poquito la vida de esa gente. Ir a proyectos en Asia, yo soy enamorada de Asia, en Vietnam fui una vez a un proyecto que estaba al lado de la frontera con la China. No había llegado nunca un blanco allí. Habíamos hecho una presa y una canalización. Con eso pasaban de una cosecha de arroz al año a 3 cosechas de arroz al año. Pues pasaban de pasar hambre a que tenían excedentes y podían venderlos. Pues les cambia la vida a la gente. Entonces, todas esas experiencias para mí han sido fantásticas. Yo casi siempre que he venido de viaje, han sido viajes
de optimismo, es decir, cambia la vida de la gente. Y digo casi siempre porque ha habido uno que desgraciadamente llegué más triste de que fui un viaje al Líbano, el último, que ha sido probablemente el viaje más fácil, porque es un viaje que no vas a los sitios más recónditos, unas carreteras horrorosas de 6 horas para hacer 100 kilómetros, unas condiciones mejores, pero fuimos a visitar proyectos de refugiados y probablemente son los proyectos más duros que yo he visto, porque falta la esperanza. Yo cuando he estado en proyectos en la India, veo a los niños corriendo por unos campos que no tienen de nada, pero son felices. Van persiguiendo una pelota o una lata o lo que sea y son felices. Yo siempre digo, yo como madre allí estaría preocupada por su salud, pero los niños les ves felices. Y en cambio en el Líbano veías tristeza. Veías a los niños pues que les habían arrancado, que tenían miedo, que habían salido huyendo por la noche de Irak, de la noche de Caracos, que no sabían qué esperanza tenían. Ese fue quizá el viaje más duro de todos los que he hecho, y he hecho muchos. Pero también muy enriquecedor para mí, por supuesto. Es decir, tenemos que ayudarles y darles una oportunidad de vida. Son, como decimos, 15 años al servicio de Manos Unidas, procedente además de un mundo muy distinto, como es el mundo de la bolsa. Hace un giro en su vida, ha pasado todo este tiempo. ¿Qué balance haría personal de todo este tiempo? Para mí ha sido un giro maravilloso. Al principio yo también, a mí me divertía, soy muy financiera, me divertía mucho este sector, pero fue desde luego personalmente lo más enriquecedor del mundo. Luego también pues entré, mis hijos eran pequeños, tengo 2 hijos, y era muy emocionante ver a mis hijos que me preguntaban, mamá, ¿qué estás haciendo hoy? Pues mira, estoy haciendo una escuela, estoy haciendo no sé qué, y enriquecerles a ellos. Yo soy una privilegiada de haberlo podido hacer, y lo digo siempre, yo desde luego he recibido muchísimo más de lo que he dado, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, pues el mundo del sector financiero es un mundo, pues es estupendo, pero no, desde luego satisfacciones personales no tienen nada que ver con lo que he recibido estos años. Y una última cuestión, Clara, un llamamiento a las personas que nos estén viendo en este momento en clave de esa necesidad urgente de ayudar y colaborar en paliar el hambre a las personas que todavía hoy lo padecen en nuestro mundo. Pues que seamos conscientes de que hay mucha gente que pasa hambre, que no cambiemos de canal cuando estamos viendo escenas terribles, cuando estamos viendo escenas de una hambruna, que ayudemos económicamente, pero que también ayudemos a difundir esa imagen. O sea, una de las patas de Manos Unidas es la sensibilización, hacer llegar a la gente que hay gente que pasa hambre. Entonces, que no lo olvidemos nunca. Pues Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas, muchas gracias por habernos atendido aquí en Encuentros. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, pues eso es lo que dio de sí esa conversación que mantuvimos con la presidenta nacional de Manos Unidas al término de la Asamblea Diocesana de la que les hemos hablado y que se desarrolló en el Ateneo Mercantil de Valencia. Estuvimos también hablando con el delegado diocesano aquí en Valencia de Manos Unidas, Eladio Seco. Él nos contó cuáles fueron los mensajes principales de esa Asamblea Diocesana y también cuáles van a ser los proyectos de Manos Unidas Valencia para el año 2018. Esto es lo que nos contó. Bueno, el mensaje principal está ligado a, yo diría que es doble, está ligado por un lado a introducir la idea fundamental de lo que va a ser la próxima campaña, por un lado. Por otro lado, llamar un poco la atención a que no somos una ONG de desarrollo cualquiera, que somos una ONG de la Iglesia, que nuestra razón de ser es trabajar por los demás, por Dios, y que no debemos dejar de lado la formación y la presencia de todo lo que hacemos de Dios y de la Iglesia. Me llama un poco la atención el que hay que cuidar la formación espiritual y tener siempre la perspectiva de que somos algo más que una ONG de desarrollo. Somos una ONG de desarrollo que estamos trabajando por mandato de la Iglesia y por lo tanto hemos de sentirnos Iglesia en cada momento. Por otro lado, esto es una fiesta, porque de hecho es una fiesta, es un reconocimiento a los que han trabajado las comarcales y a la gente en parroquias que trabajan durante todo el año. Damos un repaso rápido de lo que ha sido el año y animamos para que el año que viene sea, si puede ser, mejor. Vemos datos, algunas cosas han ido peor que el año pasado, otras van mejor, y a partir de ahí se trata de agradecer y de potenciar la capacidad de seguir trabajando por Manos Unidas. Vamos a tener 17 proyectos de los que utilizamos como ejemplo de lo que hace Manos Unidas, 17 proyectos que están en los tres continentes, África, Asia y América. Hay algunos que están relacionados con ayuda a refugiados
que en este momento es la gran preocupación de todo el mundo y que Manos Unidas la hace suya, y hay varios proyectos de ayuda a refugiados en Asia, procedentes de Siria y de Irak. Hay, como siempre, bastantes dedicados a traída de aguas, construcción de pozos, y después de desarrollo agrícola hay muchísimo. Y en Sudamérica de potenciación del papel de la mujer. Esos son los proyectos que más se distinguen del conjunto para el año que viene. Pues como siempre, una labor impresionante, la de Manos Unidas para paliar y para erradicar el hambre en el tercer mundo. Gracias a los responsables y a los distintos integrantes con los que pudimos hablar el otro día de Manos Unidas por su buena acogida. Nosotros vamos a continuar ahora en encuentros y vamos a ver en este momento cómo viene esta semana el periódico del Arzobispado de Valencia, su portada y sus principales páginas. Paraula, el semanario del Arzobispado de Valencia, recuerda a sus lectores en el número de esta semana que este domingo se celebra la campaña Nadie sin hogar y da a conocer la labor de Caritas que atendió en la comunidad a 3.168 personas sin hogar durante el año 2016. Y es que más de 85.000 hogares valencianos padecen exclusión residencial. De igual manera, conocemos la labor de Manos Unidas, que rinde cuentas ante sus 81 delegaciones comarcales durante su asamblea anual. Una liturgia de la reconciliación une a fieles de varias confesiones y pone el broche final a las celebraciones por los 500 años de la Reforma Protestante. El cardenal Cañizares aseguró que participaba en este acto lleno de gozo, alegría y gratitud a Dios por el don de la reconciliación. A los talentos que dan fruto dedica el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, su carta semanal. Por otro lado, entrevista a Elías Badiella, coordinador del movimiento de oración de la Renovación Carismática, que cumple 50 años. Paraula repasa junto a él la historia de este movimiento católico en nuestra diócesis. Además, la imagen de la Virgen Peregrina hace presente el Evangelio en su visita a la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, con motivo de su 75 aniversario. En la sección El Tesoro de los Abuelos conocemos la historia de María Pilar y Lorenzo, un matrimonio marcado por el Camino de Santiago. Paraula nos acerca también la actualidad de los jóvenes con una entrevista al obispo auxiliar Monseñor Arturo Ros, que hace un balance sobre la experiencia vivida en el encuentro de educadores juniors. Además, 7 alumnas de segundo de bachillerato conocen en San Isidro de Níjar la realidad de los asentamientos de inmigrantes. El cardenal Cañizares analiza la figura de San Juan Pablo II como testigo de esperanza en España. Y crónica especial de la visita del Papa Francisco a la antigua Birmania, donde de los 51 millones de personas que viven en el país, tan solo 700.000 son católicos. La casa de Dios es mi lugar de descanso, es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro pues es hermano, ¿no? En la casa de Dios nunca estás solo, acompañas y te sientes acompañado. En la casa de Dios soy el protagonista de mi vida. En la casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la casa de Dios nada puede hacerte daño. En esta casa puedo conocer a Dios. Bueno, pues de la Casa del Saglar, de esa casa para todos los seglares de la diócesis de Valencia y de forma particular también, como ven, para los más jóvenes, pues nos vamos ahora a situar en otro templo totalmente clave en la vida de la Iglesia en Valencia, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, de nuestra patrona, que es noticia estos días porque acaba de estrenar nueva iluminación. Vamos a ver en imágenes cómo luce ya ese camarín de la Virgen de los Desamparados y la propia imagen de nuestra patrona. La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha renovado la iluminación del camarín y de la imagen de la Mare de Déu con la instalación de focos LED que iluminan todo el espacio de la hornacina. El trabajo que se ha hecho ha sido incrementar la iluminación de la imagen y del camarín
sobre todo para las ocasiones en que está iluminada toda la iglesia. Entonces el camarín se veía y la imagen oscurecida. Y ahora lo que queremos es que cuando está iluminada la imagen en ocasiones especiales, en las bodas, en la sabatina que cantan los niños el sábado al mediodía, en tantas ocasiones que recibimos grupos, por ejemplo ayer recibimos a la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica, peregrinaciones, pues en estos momentos se destaque con esta iluminación especial. La nueva iluminación ha sido instalada por los técnicos de conservación de la basílica sin causar ningún tipo de daño patrimonial o arquitectónico. Se trata de 8 focos LED con un consumo de 30 vatios cada uno que permiten ver con claridad la parte superior con el Espíritu Santo y los frescos del techo, que hasta ahora estaban en penumbra. También se ha mejorado la iluminación permanente de la imagen, la que tienen la celebración de las misas ordinarias y durante la noche, para las personas que se paran en la puerta de bronce para rezar ante la imagen desde la calle. Bueno, recuerden que esa iluminación nueva se puede ver pues sobre todo en las celebraciones especiales como bodas o visitas organizadas en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Vamos a hablar ahora del movimiento diocesano de jóvenes Juniors MD, porque ha tenido en los últimos días un gran encuentro en el Seminario Mayor de Moncada, un encuentro llamado Trobada 2000 y pico y que ha estado dedicado especialmente a sus educadores. Han participado nada menos que 1.200 de ellos. El encuentro llevó por lema Pel camí que tu en marques, en referencia a la oración precisamente del movimiento Juniors. Los asistentes pudieron disfrutar de distintas experiencias de fe, también de espacios de crecimiento personal y momentos de ocio. Luego ya por la noche, puesto que el encuentro duró todo un fin de semana, tuvieron también la posibilidad de participar en la celebración de una vigilia de oración seguida por un concierto del cantante Álvaro Fraile. Al día siguiente, ya el domingo, se celebró el acto conmemorativo por el 35 aniversario de esta entidad de los Juniors, con el reconocimiento a todos los centros Juniors. Hay una enorme cantidad de ellos en toda la Archidiócesis de Valencia. Reconocimiento, como decimos, a los distintos aniversarios que han ido celebrando. Además de eso, también se procedió a la entrega del premio Sant Maure, una condecoración con la que el movimiento Juniors premia tradicionalmente la acción a favor de la infancia y la juventud. En esta edición la ha recibido esta condecoración, el premio Sant Maure, el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. La jornada concluyó con una gran paella para los más de 1.000 asistentes a esta Trobada 2000 y pico. Bueno, pues impresionante el ambiente festivo en el Seminario Mayor de Moncada con los Juniors. Vamos a terminar ya el programa de encuentros de esta semana y lo vamos a hacer con unas imágenes del Papa Francisco en una visita sorpresa a la que ya nos va teniendo acostumbrados. En este caso se llevaron esa sorpresa las personas que están acogidas en el hospital de campaña que la Santa Sede ha instalado muy cerquita de la Plaza de San Pedro. Fue una visita con motivo de la celebración el fin de semana pasado de la Jornada Mundial de los Pobres. Y estas son las imágenes que se han recogido allí en el Vaticano. Pues esa es la alegría del Evangelio, la alegría del Papa Francisco en esa visita improvisada a las personas pobres y también a los médicos, a los voluntarios, a los enfermeros de ese hospital de campaña que ha instalado la Santa Sede cerquita de la Plaza de San Pedro. Con ellos nos vamos a despedir por hoy, pero recuerden que volvemos y nos pueden ver la semana que viene aquí en Encuentros. ¡Feliz semana!